Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de profundizar la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país, pero a través del diálogo buscar las mejores soluciones a estos problemas. Honduras está pasando por una situación sociopolítica muy difícil y los que han dirigido las diversas instituciones en los últimos años, en las últimas décadas, no les ha importado este territorio hondureño de gente noble, de gente trabajadora y de gente luchona, como se conoce popularmente. Nos han estado viendo la cara de tontos a todos. Nos ven porque los hondureños normalmente agachamos la cabeza, somos tolerantes, en la mayoría no somos violentos, hasta que nos agotamos, porque llega un momento de hartazgo en el cual el hondureño dice hasta aquí, basta, ya no más. Y eso está llegando politiquillos porque no tienen ni la más mínima idea realmente de lo que es la política. Y por eso les digo politiquillos, porque creen que los hondureños somos brutos, pero nos hartamos de tanta estupidez que hacen. No crean que vamos a seguir aguantando ese tipo de acciones que ustedes a diario nos están proporcionando como circo, como entretenimiento, por supuesto, donde ustedes son los payasos y nosotros nada más estamos observando. Hoy estaremos abordando esta temática realmente si entienden que algunos delitos que algunos delitos los pueden perseguir durante cierto periodo y cobrarles realmente eso que están haciendo en violación a nuestros derechos como hondureños. Y les digo como hondureños porque incluso nos basamos en el artículo 82 de la Constitución de la República y el artículo 72 de la Constitución de la República para que ustedes entiendan que no están jugando con tontos ni crean que nos van a ver la cara de babosos más. El hartazgo está ahí y les va a cobrar la factura. Para hablar de estos temas y de otros temas más, tenemos un invitado especial el día de hoy y estaremos hablando con el abogado constitucionalista Oliver Erazo, a quien le damos la bienvenida. Doctor, muchas gracias. Un honor contar con usted en Unidos en Diálogo. Igual, muy amable por su invitación. Momentos muy importantes para la vida de la nación, de la república, de nuestro sistema republicano, democrático. Es un momento realmente donde los hondureños estamos llamados a aquella frase alegórica que tanto le canta a los aficionados del fútbol, la garra catracha, pero aquí no es en fútbol, aquí la tenemos que transformar como ciudadanos en la defensa de la Constitución, en la defensa de nuestros principios, libertades y derechos constitucionales. Abogado, antes de abordar la temática, nos gustaría saber dónde nació el abogado Oliver Erazo, dónde pasó su niñez, y cómo fueron sus estudios hasta culminar como es hoy un abogado constitucionalista. Vea, yo soy un hondureño nacido en el extranjero. Mi padre es de nacionalidad salvadoreña, mi madre de nacionalidad hondureña, y en aquellos tiempos, que no ha cambiado mucho, soy del lado del occidente de Honduras, de Ocotepeque en específico, y mi madre al momento de dar a luz a este bello varón, no había hospital cerca, entonces le tocó irme a tener a un hospital del Salvador. Y todavía no hay hospital cerca. años después no hay hospital cerca donde nació. Muchos de la zona de Occidente somos trifínicos, o sea, tenemos doble nacionalidad. Estudié toda mi educación primaria en un colegio salesiano.
Posteriormente la Universidad Autónoma de Honduras, ahí me hice licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, así nos graduábamos en aquel momento. Posteriormente estudié una maestría en Ciencias Políticas, acto seguido estudié Derecho Constitucional, soy doctor también por la Universidad San Carlos de Guatemala en Derecho Mercantil y Tributario. Entonces, dentro de otros estudios, también soy especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, hemos andado allí un poco inquietos en el tema del estudio, de la academia. Soy docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde hace 24 años. Sirvo cátedra en la Facultad de Ciencias Jurídicas, pero sobre todo soy un ciudadano común, corriente, preocupado por mi país, preocupado por la desconfiguración de lo que ha sufrido nuestro país, cuyo culpable son precisamente la clase política. No es el pueblo, es la clase política que ha mal administrado el país, que ha mal dirigido el país y que tiene en este momento a Honduras en uno de los momentos más sensibles, más agónicos. Y es la misma clase política que tiene las instituciones republicanas en un estado, dicen ustedes los médicos, de narcolepsia, o sea, casi muerto. O sea, tú las miras y dices, está muerto, pues. Está muerto, le haces para un lado, no reacciona, los signos vitales pareciera que ya no tiene nada. O sea, ausentes. Ausentes. Entonces, pero ahí están las instituciones, porque cuando responden al poder, pero no al ciudadano. Abogado, yo le quiero preguntar algo sencillo. En este momento digo sencillo porque yo veo que usted anda con su constitución, yo tengo mi constitución aquí. ¿Qué tal es nuestra constitución? Así como dijo un expresidente costarricense, es un adefesio, que yo, le voy a ser sincero, si yo tuviera enfrente expresidente, yo le doy su trompada, como dicen, porque fue una ofensa a la dignidad de nuestro país. Yo la he leído, no toda, he leído algunos artículos, incluso en algún tiempo yo leía un artículo en cada programa, pero yo veo que aquí habla realmente de todo lo que el pueblo hondureño realmente necesita, pero a la vez veo que mucho de lo que está aquí no se cumple. ¿Cómo considera usted la Constitución, un abogado constitucionalista, si realmente no sirve o sirve nuestra Constitución? Mire, es una bella Constitución, es una Constitución rígida precisamente porque en el ritmo de los tiempos, cuando el constituyente se sientan y comienzan a trabajar en la Constitución, recordemos que Honduras venía de gobiernos militares, venía de una inestabilidad en el ejercicio del poder, que incluso los mismos militares no tenían ese punto de estabilidad y pasábamos de triunvirato en triunvirato. Y la región centroamericana estaba infectada de guerras civiles patrocinadas por Cuba, patrocinadas por Rusia, por todo el movimiento de izquierda violenta que se vivía en los 60, 70 y bueno, y casi los 80 en algunos países de Centroamérica. Guatemala con una guerra de más de 45 años, El Salvador con una guerra civil de 12 años que termina con los acuerdos de Chapultepec en 1991, y todo ese contexto en medio Honduras, en medio estaba Honduras, y que en aquel momento lo interesante éramos que la sociedad hondureña iba un paso adelante, porque éramos una sociedad que gozábamos de un activo social sumamente importante, que era que teníamos paz. No así Guatemala, no así El Salvador, no así Nicaragua. Pero, ¿qué ha sucedido ahora? ¿Quiénes capitalizaron la madurez de esos conflictos sociales y quiénes no capitalizamos el hecho de vivir en democracia y en paz durante los 80 hasta el primer cuarto del siglo XXI? La respuesta es más que notoria. Mire cómo está El Salvador en este momento, mire cómo está Guatemala en este momento, y mire cómo está Nicaragua, que siguió conservando la misma forma ideológica de gobierno.
en este momento histórico. ¿Y cuánto ha retrocedido Honduras? ¿Cuánto hemos retrocedido nosotros en la calidad de democracia, en el acceso a los derechos constitucionales a los que tiene legítimo derecho el pueblo hondureño? O sea, cuando viene un presidente o un expresidente de la República de Honduras y expresa, es que esa constitución es vieja, dice, ya no nos podemos obligar a los muchachos del año 2025 a lo que hicieron los constituyentes en el 82. Pero ese no es el criterio, por ejemplo, de la primera potencia del mundo, Estados Unidos. ¿De cuándo data la Constitución de Estados Unidos? De 1775. O sea, ¿en qué cabeza le cabe a un político hondureño que la Constitución es una norma de moda? Pero es que es un iletrado o no es iletrado el que dice eso. O ha leído o no ha leído. Porque se supone que son profesionales. Porque de los políticos que dicen ser agudos en su sentido común es el expresidente Zelaya, pero es el que anda queriendo cambiar la Constitución desde el año 2009, cometiendo actos ilícitos que después los vende como que la víctima es él. Provoca los hechos y después el culpable no es él, sino que la víctima de los hechos que él ha provocado resulta que es él porque así lo dejaron venderlo. Y esa no es la verdadera historia de los hechos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es una excelente constitución, es tan excelente que les estorba a los políticos. Esa es la pregunta que le voy a hacer. Y es en relación, por ejemplo, si usted recuerda, Suazo Córdoba se quiso quedar. Claro. Fue detenido en ese intento. Luego, quien se quiso quedar en su momento también fue Carlos Roberto Reina y lo atajaron antes de que tuviera la mayor decisión. Luego se quiso quedar Manuel Zelaya Rosales, que es lo que sucedió y usted mencionó, Claro. y que está en la Constitución y que yo le pregunto, ¿fue un acto legal o un acto ilegal en base a la ley lo que hizo la Corte Suprema y lo que hizo Romeo Vázquez? ¿O es ni chicha ni limonada? ¿Cómo está eso en base a ley? Y para que la población entienda y que no confunda esa situación que vamos a hablar. Mire, como es un tema que es tan polarizado, ¿verdad? Cada quien tiene su esquina de la cuadra de donde miró los hechos, entonces dice, uno lo mira de una forma, el otro lo mira desde otra óptica. Pero, ¿qué es lo que realmente sucedió y qué es lo que realmente incluso recoge el informe de la Comisión de la Verdad? O sea, ni lo que usted me está preguntando, ni lo que yo le quisiera contestar. O sea, vayámonos a los hechos escritos. Los hechos escritos en el informe de la Comisión de la Verdad describen a un expresidente Zelaya que no obedecía ni órdenes, ni recomendaciones de sus propios ministros, ni tampoco las recomendaciones de los organismos internacionales, que le decían que ese no era el camino porque era inconstitucional, que era ilegal, que no era el camino. Incluso sostuvieron reuniones que están documentadas en el tracto y en la trazabilidad documental del informe de la verdad, que dejan claramente establecido que estaba cometiendo delito y que nunca se detuvo, como lo que está sucediendo en este momento, porque se están replicando los hechos calcadamente, y lastimosamente siguen siendo los mismos actores que están poniendo el papel calca sociopolítico en Honduras. Y en la Constitución, usted me mencionó el escrito que hicieron esa Comisión de la Verdad, pero basado en la Constitución, ¿qué dice? ¿Que es legal, es ilegal o estamos equivocados o cómo está la cosa? Bueno, vámonos entonces al espíritu de la Constitución. ¿Sabe qué es esto? Usted que es un galeno, este es el ADN. Este es el ADN de los hondureños. Este es el ADN del pacto social,
de lo que llamaba Juan Jacobo Rousseau el pacto social de los hondureños. Mire qué dice, preámbulo. Nosotros los diputados electos por la voluntad soberana del pueblo hondureño, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente invocando la protección de Dios. Primero invocan la protección de Dios. Hay gobernantes que la desconocen. Y el ejemplo de nuestros próceres, con nuestra fe puesta en la restauración de la Unión Centroamericana e interpretando, mire esto lo que dice el constituyente, e interpretando fielmente las aspiraciones del pueblo, que nos confirió su mandato, decretamos y sancionamos la presente Constitución. ¿Para qué? Y aquí es donde viene lo más puro de eso. ¿Cuántos cromosomas tenemos los seres humanos? 24, ¿va? 23. O 23. Vamos a ver. Mire, dice, para que fortalezca y perpetúe un Estado de Derecho. Es que para que fortalezca y perpetúe un Estado de Derecho, no para que le esté cambiando, no para que esté violentando el Estado de Derecho, no para que usted esté cometiendo fraude a la ley, buscándole recoveco y esquinita a la ley, para violentar el Estado de Derecho y que no se perpetúe un Estado de Derecho, que asegure una sociedad política y económica y socialmente justa. ¿Usted cree que el hecho de violar la Constitución, de generar y solicitar una consulta ilegal al margen de la Constitución y del procedimiento constitucional, estaba perpetuando el Estado de Derecho? Estaba generando que se asegure para la sociedad hondureña una sociedad política y económica y socialmente justa. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización del hombre como persona humana dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa y el bien común. Este es el ADN. Y este preámbulo luego se desarrolla en los primeros 5 artículos de la Constitución de la República. Entonces, ¿qué sucede cuando una autoridad legítimamente electa, porque el pueblo hondureño lo eligió y eligió al Partido Liberal para que ejerciera el poder de la nación, viene y no asegura eso? Está violando la Constitución. Está violando la Constitución. Y quien viola la Constitución, entonces comete delitos de la Constitución, contra la Constitución, y el delito de traición a la patria. Y no solo eso. En el desarrollo de los primeros 5 artículos de la Constitución, que se los vamos a leer a la población hondureña para que lo baje ahí de su teléfono y mire y construya su propia conciencia ciudadana, que se enfrente a la verdad histórica, pero con su Constitución. No con lo que yo le digo, ni con lo que usted le dice, ni mucho menos con las mentiras que le construyeron mediáticamente mediante el sostenimiento de un discurso. Mire lo que dice el artículo 1. Honduras es un Estado de Derecho soberano, constituido como república libre, democrática e independiente, para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura, el bienestar económico y social. 2. La soberanía corresponde al pueblo, del cual emanan todos los poderes, que se ejercen por representación. Mire, esto es delicadísimo. Esto es sumamente delicado, porque la crisis que hemos estado observando en el CNE y en el Tribunal de Justicia Electoral tiene que ver con esa soberanía que usted y yo le hemos dado a los 3 concejales que están en el CNE y que uno de ellos obstaculiza el proceso electoral. Esta soberanía que se ejerció por los diputados para elegir a los magistrados del tribunal, el tribunal, ¿cómo se llama? Electoral, de justicia electoral, esa soberanía se la dimos nosotros a los diputados que eligieron a los 3 magistrados. Y el magistrado que no integra
y que se levanta corriendo para no votar, para no ejercer su función, está cometiendo traición a la patria. Ya hay denuncias de esos casos en el Ministerio Público ante ese tipo de concejales. Pero mire qué interesante, los casos son al revés. Los casos son de los que han violado la Constitución e incumplido la ley en este momento, denunciando a los otros que sí están trabajando. Pero hay una denuncia en contra de Marlon Ochoa en ese sentido. No, por no asistir a las reuniones. Hay varias. Creo que incluso la abogada Maribel Espinosa hizo una. ¿Usted creo que hizo una? En ese momento. Exacto, con la abogada Nilia. Ahora, yo le pregunto aquí lo otro. Usted dice en el artículo 1, Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. ¿Y cómo ahora dicen que Honduras es un Estado socialista? Bueno, es que... ¿Qué implica eso para la ley, para la Constitución? ¿Qué implica ese cambio de gobierno así, de palabra? Cuando tú atentas contra la forma de gobierno, es traición a la patria. ¿Y cómo es posible que la presidenta de la República hable de socialismo democrático? Vea lo que dice el artículo 4. Es que es increíble el nivel de cinismo y de violación a la ley. Artículo 4. La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. ¿En qué parte de la Constitución dice que aquí somos, que este es socialismo democrático, el modelo? ¿En qué parte de la Constitución lo dice? Se ejerce por 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, complementarios, independientes y relaciones de subordinación. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es obligatoria. Aquí es donde va mi otra pregunta. Si la alternabilidad en el ejercicio del poder, lo que hizo Juan Orlando, ¿es legal o es ilegal? Absolutamente ilegal e inconstitucional. Y siempre lo señalamos. ¿Y qué le corresponde a él conforme a la Constitución? Ser juzgado por el delito de traición a la patria. Tuvo que haber sido juzgado por el delito de traición. ¿Eso se vence, ese plazo legal? Es imprescriptible. Son delitos imprescriptibles. O sea que si él viene al país en una hipotética forma, claro, él puede ser denunciado por traición a la patria. No necesariamente que sea denunciado. Un fiscal independiente, serio y comprometido ante la nación y con la Constitución de la República, de oficio, ejerce la acción penal pública. Y en relación a lo que dice el artículo 272, ¿es verdad? De las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas. 272. Que ellos no, porque aquí dice que ellos están obligados a esa alternabilidad de la presidencia. ¿En qué incurrieron los que estaban en el ejército en ese momento? Que no me acuerdo quiénes son a propósito. En aquel momento, parsimónicos. ¿Y tienen alguna implicación legal también de violación? Claro, por omisión. Omitieron cumplir su rol constitucional. También deberían de ser. O sea que ellos también tienen la posible acusación de traición a la patria. Claro, también la tienen. No me acuerdo yo, tal vez Alan me busca quiénes eran los jefes de las Fuerzas Armadas en ese tiempo, de Juan Orlando, cuando permitieron esa reelección, que el abogado constitucionalista me está diciendo que es inconstitucional. Totalmente inconstitucional. O sea, fue inconstitucional lo que hizo Manuel Zelaya, como fue inconstitucional lo que hizo Juan Orlando Hernández. Absolutamente. Y ahora, ¿es constitucional lo que pasó en el Congreso Nacional a inicio de este gobierno, donde los diputados en su mayoría eligieron una junta directiva y al final quedó otra? Es otra violación clarísima de la Constitución de la República, constitutiva de delito. Y déjeme decirle algo, y que los abogados, todos los abogados de Honduras lo saben. Absolutamente todo lo que está haciendo el Poder Legislativo es nulo. Si lo vemos de fondo, absolutamente todo es nulo. Y peor aún, eligen un procurador general del Estado, que es el abogado del Estado,
sin los requisitos señalados en la Constitución de la República. Sin los requisitos. No solo es nulo, porque la legalidad de la Junta Directiva sigue siendo objetada en la Sala de lo Constitucional, sino que eligen profesionales del derecho que no reunían los requisitos constitucionales. Ese nombramiento también es nulo. Y todo lo que está haciendo la Procuraduría General de la República, absolutamente todo, tiene vicio de nulidad. Porque el acto legislativo de donde nace y quien lo forma es nulo. Freddy Santiago Díaz era el jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Mayor Conjunto cuando Juan Orlando. ¿Quién más? Con razón no lo conozco ni los... Los han tirado al olvido. Francisco Álvarez, René Fonseca y Tito Livio. O sea que esos son los que estaban en el Estado Mayor Conjunto, que son los responsables, igual que Juan Orlando. Igual. Y esto lo digo yo aquí porque nosotros como hondureños, y para los que nos están viendo, que entiendan que nosotros aquí no estamos por tintes políticos. Estamos por la República y por la Constitución de la República, hablando de temas delicados para aquellos que son sectarios y que nos quieren mantener en choque permanente. Mire, los conflictos de Honduras son precisamente porque se ha irrespetado la Constitución de la República. Esos son los conflictos de Honduras. Los conflictos de Honduras no nacen por otra situación. Nacen por la violación constante a la normativa constitucional. Y como usted mencionó, hay varias demandas en contra del Estado de Honduras. Sí. O sea que todas esas demandas ganan en relación a lo ilegal que está el defensor del Estado de Honduras. No, sí, mire, cuando este gobierno pase, si hay cambio de gobierno, las demandas van a superar la capacidad en la Corte. Lo que pasa es que los colegas, no sé qué les ha pasado, se les fue por alto eso. Mire, ¿qué sucede cuando un acto legislativo no es ley? Porque si un acto que nace legislativo es ley, entonces para eso está la acción de inconstitucionalidad. Usted lo impugna mediante la acción de inconstitucionalidad. Pero si el acto legislativo no es ley, entonces ¿cómo lo impugna? Ahora, ¿mediante qué? Ya le voy a dar la respuesta. Artículo 321. Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente le confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Esta Constitución es la que les estorba. Esta Constitución por eso la quieren cambiar. Es la que les suena las llaves del mamo y por eso no la quieren. Y por eso la oposición, en su momento, siendo mayoría en el Congreso Nacional en este momento, pierde las votaciones. O se deja imponer una comisión permanente y le eligen un fiscal sin tener facultades esa comisión permanente, con interpretaciones a lo redondo, porque ahorita en Honduras hay cuentas de Garrison e interpretaciones de redondo a la Constitución de la República. A ese extremo hemos llegado en este momento en el país. ¿Es abogado ese señor? No, yo entiendo que es ingeniero creo que en informática, un sistema, en algo de la tecnología. Me imagino que el algoritmo lo engaña. O en rebombos. Sí, lo rebota. Y ya cuando no encuentra que le diga lo que él quiere leer, entonces comienza a elocurar al estilo, tratando de emular a Cicerón. Ahora, conforme a lo que usted está diciendo, se han aprobado algunos préstamos internacionales en este Congreso. Y eso es más delicado. ¿Sabe por qué? Porque cuando se aprobó el CAF, recuérdese que no se ratificó el acta anterior, no se siguió el procedimiento establecido en la Constitución para la creación, formación, reforma y derogación de la ley. Y mandaron a publicar a la brava sin seguir el procedimiento de creación de la ley. Entonces, eso no es ley. Eso es
totalmente impugnable de inconstitucionalidad. Pero pregúntese usted quién lo ha impugnado. Y si alguien lo impugnó, preguntémonos a dónde lo tiene guardado la Sala de lo Constitucional. Pero se puede impugnar Claro, después. claro que No, se puede impugnar. no hay plazo de No hay vencimiento. un plazo de vencimiento. Ahora, ese banco que mandó ese dinero al próximo gobierno y se le ocurre no pagarlo, no se lo paga porque es ilegal, ¿no? Lo tiene perdido. Lo tiene perdido. Es interesante el menudo problema en el que nos meten los políticos cuando no respetan la Constitución y los procedimientos constitucionales. Y si nos cobran ese dinero, ¿a quién se lo cobran? Por favor, pueblo hondureño, abra los ojos. Se lo cobran a usted, a mí, a usted, señor televidente, ¿y sabe a quién? Para que le duela en su corazón, a su nieto que está por nacer, a su hijo que está por nacer, porque nos paren en Honduras y nos paren debiendo deuda externa. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, abogado. Cuando retornemos vamos a hablar un poquito más sobre las acciones ilegales que se están cometiendo en este momento. Ya estamos a pocos días de las elecciones. Las atribuciones que se ha querido tomar el actual general de las Fuerzas Armadas, que yo le digo, yo antes defendía a las Fuerzas Armadas y nunca quise que desaparecieran, ahora ya quiero que desaparezcan, no solo con esto, sino que es lo que hicieron el gobierno anterior, con lo de Juan Orlando. O sea, son dos aspectos, aquel y este, que ya nos tienen hastiados de una institución que no se merece nuestra confianza. Pero vamos a hablar de dos temas al venir de la pausa en Unidos en Diálogo. Ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de entender, de comprender la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estamos abordando un tema de interés nacional y vean que yo estoy instruyéndome mucho y así espero que ustedes también se instruyan, porque en conclusiones facilitas el abogado constitucionalista Oliver Erazo nos está diciendo que lo que pretendió hacer Manuel Zelaya Rosales en el 2009 era un delito y que es traición a la patria. Lo que sucedió en el gobierno de Juan Orlando Hernández, con Juan Orlando Hernández y los que estaban en las Fuerzas Armadas, otro delito de traición a la patria. Y lo que sucedió a inicio de este gobierno con lo del Congreso Nacional, otra violación a la Constitución como traición a la patria. Y se nos dice que son delitos que no prescriben, o sea que no se pueden tirar al olvido y que en cualquier momento se pueden sacar. Ojo para nosotros los ciudadanos, que cualquiera puede ir a poner eso, pero ahora lo que vamos a hablar es de aspectos preocupantes. Si el Congreso Nacional, con sus diputados, y yo tuve una diputada aquí, abogada por cierto, y me dijo que ya todo era legal porque habían ido aceptando todo. ¿Es cierto eso, abogado, o no es cierto? No, mire, la nulidad constitucional de los actos, en este caso de actos que deriven de la función legislativa, también son imprescriptibles. La nulidad de la Constitución no dice en qué momento usted la debe de presentar. Es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, es cuestión de que la institucionalidad comience a funcionar para sentar los precedentes para que no volvamos a repetir la historia con políticos realmente que en este momento yo no te podría decir si tenemos políticos, doctor, realmente. Aquí tenemos delincuentes haciendo política, crimen organizado haciendo política. Eso es lo que tenemos. Pero políticos los veo bien limitados. Estadistas no tenemos. No tenemos estadistas. Y ese es el resultado del país. O sea, tienes economistas que uno le guardaba algún grado de recelo, pero bueno, el doctor en economía diciendo tonteras
como aquel ciudadano que no ha tenido acceso a educarse en las ciencias económicas. Dice, ¿cómo es posible que defiendan algo que a todas luces es indefendible? O sea, y comienzas a comenzar a escultar y vas poco a poco y si levantas el tapete de un lado, está podrido, lo levantas de otro, está podrido, vas a la fiscalía, no funciona, vas a la corte, no funciona, vas a la policía, son los mismos que te secuestran, no has terminado de poner la denuncia cuando ya la saben los delincuentes. Y ahora las Fuerzas Armadas, a quien el pueblo le había dejado en depósito su confianza y su credibilidad, comienzan a jugar un juego político. Se infectan totalmente y le llega la metástasis de la pudrición política a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Y ahora tienen en vilo a todo un pueblo que se siente desprotegido de su policía, desguardado de sus Fuerzas Armadas y esperando que en cualquier momento usen las armas en contra de ellos, del mismo pueblo, para su juego político. Ya lo viste con los liberales, lo viste con los nacionalistas, ahora falta verlo con los libres. Eso no lo merece el pueblo hondureño. Pero el pueblo hondureño, no sé usted cómo analiza, el 9 de marzo estaban los hondureños no a las 9 de la mañana por un retraso de 1 hora de las urnas, estaban a las 9 de la noche, 11 de la noche, 1 de la madrugada, 4 de la madrugada, haciendo cola para ejercer el sufragio del siguiente día de las elecciones por el retraso de las urnas. Así es. ¿Qué mensaje le da, comprende usted con el que ha ido el pueblo hondureño y que va a dar este 30 de noviembre? ¿Usted cree que el pueblo hondureño no dio un mensaje y no va a dar otro mensaje esta vez? Va a ver usted una demostración de ciudadanía brava, pero respetuosa. Miren lo que les digo, brava pero respetuosa. Cuidadito se atreven a levantarle la mano al ciudadano hondureño. Dicen en los pueblos de nosotros, no molesta al hombre tranquilo, no molesta a la mujer tranquila, allá está, apartado, no lo moleste, no hace nada, no lo moleste porque usted no sabe cómo va a reaccionar. Y el 9 de marzo no reaccionó su generación ni la mía, doctor. El 9 de marzo quien reaccionó es la generación que se está yendo ya por reloj biológico. No eran los muchachos de 18 años los que estaban parados, eran los ancianos. Y los ancianos le decían, yo quiero morir en libertad. Yo no le quiero dejar a mis nietos, ni siquiera a los hijos, a mis nietos, un país en dictadura. Yo quiero volver antes de morir a ver a mi país donde yo puedo abrir la puerta de mi casa y sacar mi silla y sentarme. Fueron esos ancianos los que dieron el ejemplo estoico. Y consecuentemente nos pudo la pena a las siguientes generaciones de ver que el señor con bastón, que la señora en su silla de ruedas, inyectándose su insulina bajo el sol, no permitieron que los movieran del pie de la urna. Hasta que un payaso vestido de militar diera la cara con las urnas. Y 3 loretos en el Consejo Nacional Electoral dejaran de pelear y uno saliera como la sucia detrás de las urnas. ¿Hasta dónde llegamos en este país? Y mientras tanto la población al pie de la bandera, esperando la urna. Mire lo noble que es este pueblo, esperando la urna para depositar su voluntad soberana sin agredir a nadie.
Si eso no es un mensaje para los politólogos, para los especialistas en marketing político, para los políticos y los historiadores de este país, que he visto que siguen analizando y definiendo a los hondureños como en 1980 y 90, y te dicen todavía, no te preocupes, ya vas a ver el día de la elección, la gente no va a salir a votar. O no te preocupes, ahorita va a agarrar pista, vas a ver, con pista compras todo. Y utilizando las mismas cancioncitas de siempre, las mismas campañitas de siempre. Y el mismo eslogan de siempre, ¿va? El de los chocollos, el de las entradas, el hijo de no sé qué, el hijo de Jesús. Por favor. Los bebesaurios. Sí, estos son los bueno, aquí hay bebesaurios, aquí hay gobernícolas, porque los que están ahorita son gobernícolas, son cavernícolas. O sea, aquí hay de cualquier especie de la selva política, menos políticos que respeten al pueblo. Abogado, ¿y la amenaza de con los 30,000 colectivos armados hacia ese día de las elecciones, cómo la analiza usted? ¿Y cree usted que el pueblo hondureño va a tener temor o se va a dejar? O sea, como dicen popularmente, ¿serán tuncos o mancos los que estarán esperando ahí? Mire, en este momento los hondureños, uno, no andamos buscando pleito. Dos, perro que ladra no muerde. En la estrategia de la guerra, usted no se va a dejar tallar, medir y definir, porque entonces lo cachimbea. Así de sencillo. 30,000 colectivos. 30,000 tener. Saquemos 60,000 nosotros, va. Ya se lo dijo el expresidente Pepe Lobo. Manco no es este pueblo. Y que sea un pueblo pacífico no significa que no les pueda responder. Y responder feo. Que no tengamos armas no significa que no nos sepamos defender. Son cosas distintas. O sea, no crean que van a sembrar temor y miedo. ¿A quién? Esa ha sido la estrategia de Libre. En este momento, ¿usted analiza que el pueblo hondureño tenga miedo? No. Más aguerrido está. Más aguerrido está el pueblo. Y definido. Indignado. Que va por el camino donde siempre hemos definido los hondureños nuestros problemas. En las urnas. Se acabó. Ahora el tema es, y nos irán a respetar el derecho de elegir y a aquellos el derecho a ser electo. Ahora, ¿cuál es la nueva triquiñuela que se está inventando los políticos en el ejercicio del poder? Porque ya se destrabó en el CNE la primera base. Ya se destrabó en el Tribunal de Justicia Electoral la otra base. Hablo como un diamante de juego de cancha, de juego de béisbol. ¿Cuál es el que les queda? El uso de la fuerza. ¿Para intimidar al pueblo? ¿O para hacer sentirle al pueblo un vacío que está totalmente desprotegido? Y entonces aparece el jefe de las Fuerzas Armadas haciendo lo que ningún militar, ninguno, ni los que daban golpe de Estado, han hecho eso. Han hecho. Es decir, quiero contar los votos, denme las actas. Fundamentándose, me imagino, en una de las interpretaciones de Redondo, ¿va? Porque o sea, ni el estudiante que va entrando a la carrera de Derecho se atrevería a hacer semejante análisis de la norma. ¿Qué le puede pasar legalmente a ese individuo que quiere hacer eso en los próximos meses o semanas? Mire, en un país con institucionalidad independiente y seria, debería estar ya siendo requerido por el Ministerio Público, porque está incumpliendo su rol constitucional. Y el hecho de estar ingiriendo, interpretando, tergiversando es una forma de sedición. ¿Quiere que miremos el Código Penal? ¿Qué es lo que dice? Claro que sí. Vamos a ver. Vamos a enseñarle al pueblo hondureño qué es lo que dice. Y le vamos a enseñar cuáles son los artículos. Delitos contra la Constitución.
El ciudadano hondureño los puede buscar en el artículo 532 del Código Penal al 537. Le habla de rebelión, el 532. Dice la Constitución que las Fuerzas Armadas son obedientes. Obedientes. ¿Está siendo obediente este jefe de las Fuerzas Armadas al mandato constitucional? Definitivamente no. No. Ah, entonces está rebelde. Entonces, si está rebelde, podríamos ver si subsumimos esa conducta en el delito de rebelión. Miremos que dice el 533. Y guarde este programa. Guárdelo. Claro que sí. Guárdelo. Porque lo que estamos hablando ahorita, estamos a punto de verlo desarrollar en el país. Punición de actos preparatorios. La conspiración. Estará conspirando la cúpula de las Fuerzas Armadas junto con quien ejerce el poder para generar miedo, para generar incertidumbre, para generar desconfianza de cara al proceso electoral. Esa respuesta, désela a usted en la tranquilidad de su hogar. Proposición o provocación para cometer el delito de rebelión. Cuidado con eso. Mire lo que dice, la conspiración, proposición. ¿Qué está proponiendo el jefe de las Fuerzas Armadas que está fuera de su mandato constitucional y de su rol constitucional? Que lo dijo de forma verbal. Ah, dice, pero si quiere, se lo hago por escrito. Amenaza más todavía. Sí. Está siendo deliberante, ¿sí o no? Y Y lo ahí dice tiene que prohibido por la Constitución. no de la deliberante, dice en el artículo 72 de la Constitución. Miremos entonces para que vea la población hondureña que esta situación no es al azar, doctor. Esto es una planificación articulada. O sea, no es que no saben que la Constitución se los prohíbe, es que están provocando. Aquí dice el artículo 272 de la Constitución de la República. Las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Artículo 272 de la Constitución de la República. Yo no he mandado al jefe de las Fuerzas Armadas a hacer eso. ¿Usted lo ha mandado? No. Población Es más, le hondureña. prohíbo que lo haga. Población hondureña, usted mandó al jefe de las Fuerzas Armadas a hacer esto, a violar la Constitución de la República. Ahora, mire qué interesante, ahora es que interpreta la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas. ¿Y a quién le compete el papel de interpretar la Constitución de la República? El intérprete final es la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional. Y también tiene el Poder Legislativo una atribución en el 205 de interpretar la Constitución. Pero nunca las Fuerzas Armadas. Pero jamás las Fuerzas Armadas. Su papel está extremadamente delimitado en el 272. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Con su propuesta es provocando una situación para generar el cultivo necesario para una descomposición político, social y constitucional, generando una tensión constitucional innecesaria. Eso es delito también de traición a la patria. Bueno, déjeme decirle que lo que pasó el 9 de marzo en Honduras es algo ejemplar a nivel mundial y nunca antes visto en ningún país. Yo estuve buscando, escudriñando, investigando, en los países que pasó eso, como en Venezuela, la gente se fue a dormir tranquila y entonces les metieron el gol. Así es. Pero en otros países de África sucedió lo mismo, la gente se rebeló y hubo una alteración del orden y se dieron un golpe de Estado. ¿Por qué le hago estas dos situaciones yo? Porque yo creo que ellos sabían y saben eso, lo que puede suceder. Claro. Una, que la gente se vaya a dormir y aprovechan todo, y otra, que la gente se revuelva y entonces rompen el orden constitucional por rebelión. Aprovechan y caemos en el juego
de Mel Zelaya y su sueño político húmedo. Pero también lo que La pasó en cosa- Nepal. Esa es otra cosa. Por eso le digo, ¿y es que acaso nosotros conocemos cómo va a reaccionar el pueblo hondureño? O sea, ¿alguien se atrevería a ser tan descabellado de decir los hondureños no van a reaccionar? Los hondureños no van a cometer este escenario. Allá donde se reúnen, que le llaman sala de crisis, vamos a ver esos cerebros que hay ahí. Porque son absolutamente legibles para un ciudadano común y corriente como yo. Pero nunca se imaginaron los que les iba a pasar el 9 de marzo. Ese escenario nunca se lo vieron venir. Porque le salió guaya, tuvieron que reconfigurar y ahora atacar las instituciones, concentrar el poder en las instituciones y comenzar a jugar este juego. La última base que tienen es la fuerza. Y ya comenzaron a instrumentalizar a las Fuerzas Armadas a través del jefe de las Fuerzas Armadas. Pero no saben cómo les va a salir también otra vez el escenario que ellos están planteando y que no es el escenario que el pueblo hondureño les va a dar el gusto de que suceda. Así es. Un pueblo sin armas, inofensivo, pacífico, que le ha confiado siempre su seguridad a las Fuerzas Armadas, su cariño y respeto. Ahora, ¿cómo está la población en este momento en referencia a las Fuerzas Armadas? ¿Usted cree que los hondureños no van a estar y no se le van a pegar a los camiones con las urnas? Va a sobrar ciudadanía que se le pegue a los camiones de las Fuerzas Armadas. No van a tener que matar a uno, van a tener que matar a decenas de hondureños. Porque la cipotada va a dar esos celulares al 100% de la batería y transmitiendo hasta la conversación de las hormigas. No se equivoquen, no se expongan a ser fulminados de la historia de Honduras. ¿Por qué los políticos que han sido beneficiados con la presidencia de la República no se conforman de pasar a la historia tranquilos, haciendo una buena labor, o pasando sin pena ni gloria, pero pasando y no queriendo hacer este tipo de situaciones que la historia los va a juzgar? Son enfermos psiquiátricos, doctor. Tienen alguna patología psiquiátrica. Porque los grandes estadistas nunca han hecho ese tipo de daño. Es al contrario, construyen naciones, no las destruyen. Construyen y fortalecen sociedades, no las hunden en el último peldaño de subdesarrollo humano. Le estamos peleando el puesto a Haití. Mientras los salvadoreños en la libertad están fabricando carros eléctricos, a nosotros en Honduras nos cuesta conseguir un repuesto de un Toyota del 90. Qué comparación más fea, ¿no? Qué horrible comparación. Mientras en Costa Rica están avanzando en sus diseños curriculares en la educación, aquí el ministro dice que matricula niños de 54 días de nacido, de 45 días de no sé. No sabe ni la geografía básica del departamento de Francisco Morazán. Bueno, abogado, ¿y lo que está pasando en el Congreso en este preciso momento con esa dichosa comisión permanente y lo que Redondo amenazó a los diputados, incluso hasta de meterlos presos por hacer esa autoconvocatoria? ¿Cómo analiza usted también este otro aspecto de un personaje que yo no tengo cómo decirle a usted qué tipo de personaje, pero bueno, él es el que está amenazando? Es redondo, el diputado Redondo. Mire, él tiene que jugar el papel, tiene que hacer el mandado, bien, o por lo menos hacerle creer a su patrón que lo intentó hacer bien de todas las formas habidas y por haber. En este momento creo que anda en México viendo unos torneos de vehículos, no sé cómo es la cuestión. Bueno, pues imagínense En la Fórmula 1. cómo va a andar en el extranjero cuando su deber es convocar a sesiones ordinarias para sacar una agenda puntual
y que se dé paz, certeza y cohesión social de cara a un proceso de elecciones que estamos aquí casi 30 y tantos días para celebrarlo, que anda viendo carritos de carrera. O sea, ese es el nivel de cariño, de amor, de respeto y de compromiso. Esa es la visión de alguien que maneja un poder del Estado tan importante. El primer poder del Estado. Bueno, y lo otro es, en este sentido, de realmente los diputados llamados de oposición tendrán el valor de seguir y de hacer lo que tienen que hacer para hacer valer lo que hoy hicieron. No tienen vuelta atrás, tienen que seguir de frente y hacia adelante. No se equivoquen, en esta ocasión el pueblo sí los va a acompañar. Los va a acompañar el pueblo. Y los van a acompañar todos los actores sociales. Absolutamente todos los actores sociales y todos los factores sociales también. El derecho, la religión, o sea, las iglesias van a estar con ellos. El derecho les asiste. Constitucionalmente lo que hicieron es correcto, es absolutamente constitucional. De hecho, es un control constitucional, es un contrapeso que la Constitución establece para cuando existe ese abuso de poder que no permite que se instalen las sesiones. Bueno, y lo vimos. O sea, no ocupamos que nos cuenten historia. Congreso cerrado, instalaciones cerradas, la policía al servicio del poder, no de la ciudadanía y de su deber constitucional. ¿Qué más está esperando el pueblo hondureño para abrir los ojos y reaccionar? ¿Qué más? Que lo vayan a sacar de su casa, los subversivos, encapuchados rojos. Eso está esperando. Pues pronto le van a llegar. Si no los detenemos con la razón y con la ley en el ejercicio de nuestros derechos, por favor, no venga a pedir que un estadounidense le venga a resolver los problemas de su casa. No venga a pedir que un tico venga a resolver el problema de nuestra casa. Al contrario, haría lo que vino a decir que nuestra Constitución es una adefesia. Como que la de ellos fuera bonita. Como que Costa Rica fuera un ejemplo de país también. No. Nos cuentan lo bonito de la historia, pero Costa Rica está plagado de drogas y de prostitución. Y todo Centroamérica lo sabe. Que no lo venden es otra cosa. Es el país con más altos niveles o índices de HIV. Bueno, entonces si nos vamos a descubrir las verdades, descubrámoslas bien. No que solo cuenten lo bonito, ¿me entiende? Pero esa es culpa de nosotros, los hondureños, que hemos permitido que nos vean mal. Debemos cambiar eso, abogado. Debemos de cambiarlo. Abogado, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Nos gustaría que dijera sus palabras finales, un resumen legal, claro, para que los que están al otro lado entiendan que nuestra Constitución es hermosa. Es más, yo soy de los que propongo que la Constitución se debe leer desde inicio de preescolar y escolar. Claro. En lugar de estar leyendo cipotes y prisión verde, hay que aprender a leer en la Constitución de la República para que nos vaya quedando. Claro. Sus palabras finales, abogado. Muchas gracias. Al pueblo hondureño, este es un momento histórico en la vida de la nación. Nada ni nadie puede ser capaz, primero, de quitarnos la gallardía, el valor y nuestro espíritu de ciudadano hondureño. Nuestros derechos, libertades, principios y garantías que reconoce la Constitución de la República, nos corresponde a nosotros ejercerlos. Si el colectivo de la ciudadanía no lo ejerce, no pidamos que una sola golondrina haga verano. Es hoy que debemos de demostrar el amor a la República. Es hoy que tenemos que colgarnos en el pecho la medalla 5 estrellas. Es hoy
que la República llama a todas las mujeres y hombres bien nacidos de la República de Honduras a ejercer sus derechos constitucionales y el 30 de noviembre a ejercer su derecho al sufragio. No tengamos miedo, no caigamos en las provocaciones, pero sí exijámosle a los políticos agrupados en los partidos de oposición que hagan su trabajo y que respeten la Constitución y la ley. Muchas gracias, abogado. Ahora yo le voy a decir lo que significa para nosotros Unidos en Diálogo. Porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.